Ira Rabasi, desde Argentina. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va a ustedes por allá? Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted por sacar un rato y directamente pues atendernos desde Argentina. No, un placer, un gusto. Así que bueno, me tomé ahora en un rato voy al consultorio, pero bueno, ya arreglé todo para llegar tranquilo, así que estoy tranquilo para hablar con ustedes allá desde acá de Argentina para escuchar vuestras preguntas. Bueno, el doctor es, confírmeme si es diputado, si es candidato a diputado en las próximas elecciones que va a haber en Argentina. En realidad soy candidato a diputado provincial por acá, por San Luis, que es una provincia que está en el medio de Argentina, un partido con ideas similares a las de Vox, aproximadamente más o menos similares, que armamos con gente independiente que nunca hizo política y que principalmente surgió a partir de la defensa de la vida en el año 2021, cuando se armó el tema de la legalización del aborto en Argentina, y a partir de ahí empezamos a unirnos gente independiente que defendíamos la vida con valores y con virtudes para intentar, bueno, de alguna manera llegar a lugares de legisladores como para poder intentar cambiar esto, ¿no es cierto? Ajá, muy interesante, muy interesante. Perdón por el desconocimiento porque no soy muy conocedor ¿se presentan unas elecciones generales o...? Sí, como si fueran provinciales. En Argentina las provincias tienen sus departamentos, no sé cómo es ahí en España. Una legislatura provincial, bueno, y en ese lugar se discuten las leyes de la provincia. Y en realidad hay otras elecciones que son nacionales, donde en realidad la gente elige para ser diputado nacional, donde cada provincia elige 3 diputados nacionales para ir al Congreso Nacional. En este caso sería como, no sé, allá el ayuntamiento, o como le llaman allá, sí. Como si fuera, bueno, sería esto a nivel local, y bueno, esto nos abriría la puerta después para, si el partido crece, bueno, que seamos representantes de San Luis en la nación para poder de alguna manera intentar volver a discutir la ley del aborto en Argentina que se aprobó en el 2021. Bueno, es que yo voy a decir que estuvimos siguiendo las elecciones nacionales de Argentina con mucho interés, porque bueno, al final había dudas, Milei había dicho que le habían hurtado un 5% a la primera vuelta, luego os volcasteis todos los argentinos a comprobar la legitimidad, bueno, y al final logró salir y demás. Pero luego cuando se configuró el gobierno, era un gobierno de con muchísimos colores. Entonces, la política de Argentina es un poco peculiar, tengo que decir. Y la verdad es que sí, porque, bueno, en definitiva Argentina, el gobierno de Milei, en su momento, unos lemas de campaña era él se declara pro vida. Sí. Pero bueno, en realidad asume con un balotaje, con un apoyo del 54% de la población argentina, pero enfrente tuvimos años de gente que defendía todo lo opuesto, es decir, a favor del aborto, de la ideología de género, del no esfuerzo, de dar de baja el tema del mérito y demás. Y bueno, en realidad con un gobierno que asume con un apoyo que es 50% y un poquito más, quizás Milei no ha visto con buenos ojos este primer año y medio de gobierno cumplir su promesa de plantear el tema del aborto o de dar la ley de aborto como algo fundamental. Está buscando quizás más apoyo, más base. En Argentina ahora en octubre se hacen las elecciones de medio término nacionales, donde Milei va a tener quizás más diputados, y vamos a ver si ahí puede cumplir lo que prometió en campaña, que él se declaraba pro vida y que la ley de aborto le parece, como declara él, un homicidio agravado por el vínculo, ¿no es cierto? Sí. Es decir, yo entiendo por las declaraciones que yo he estado percibiendo de Milei a ese respecto, que incluso ha llegado a manifestar en foros internacionales de forma muy reciente que está en contra, pero con un discurso bastante contundente en contra del aborto, a decir, ¿verdad? Sí, por eso mucha gente que lo apoyó y lo votó por eso está bastante descontenta con esto, pero bueno, entendemos que en realidad quizás los tiempos de la política no son los tiempos de los individuos, y bueno, quizás ahora esperando que ojalá si le va bien en esta elección de medio término en octubre, bueno, quizás por ahí tenga la posibilidad de, con diputados y quórum propio y demás, bueno, empezar a proponer leyes que les van a hacer bien a todos los argentinos. Por ahora está intentando encauzar lo que teníamos más complicado en Argentina, que era el tema de la inflación y la economía,
y creo que a partir de ahí, bueno, quizás si logra apoyo y consenso de la población, y si la gente le da el apoyo, bueno, a partir de ahí quizás pueda hacer estas reformas que hasta ahora Argentina nos viene costando no crecer hace 10 años, desde el punto de vista económico, y que cada vez empuja a más gente a la pobreza estructural, no solamente económica, sino estructural, ¿no? Por donde la gente, digamos, no sabe leer ni escribir, y por lo tanto, como en la medida que menos gente accede a la educación, incluso se llega a banalizar y a menospreciar la vida. Y eso es algo que también estamos viendo. Yo le voy a comentar una cosa, doctor. Mire, se suele vincular este tema de una forma muy errónea, yo no sé si me va a dar la razón o no, a la pobreza, el aborto, todo aquello. España saliendo de una guerra fratricida, hermano contra hermano, aquí hubo pueblos que desaparecieron por la guerra en España. Pero el español tenía valores. Al final tenía valores. Es decir, podía no tener nada, pero tú a mi hijo no me lo tocas. Y de ahí salimos y nos recuperamos. Es decir, yo digo una cosa y yo intento transmitirle esto a todo el mundo. Y es que da igual el programa económico que tú tengas. No va a funcionar si tú, y yo esto lo vinculo directamente, ¿eh? O sea, si el enemigo me lo vincula, yo también. O sea, no te va a funcionar ningún plan económico si tú observas el aborto en tu programa, porque es imposible que si fallas en lo básico, vayas a hacerlo complicado. O sea, yo lo veo con una relación directa y puedo entender que haya mucha gente que diga, bueno, eso es una declaración de parte muy retorcida, yo lo puedo entender. Pero de verdad que lo creo a pies juntillas. O sea, yo creo que no hay proyecto humano viable posible si fallas lo más básico, por el amor de Dios. Esa es mi posición. Es que, a ver, yo siempre hablamos, la vida, la libertad, la propiedad son valores o derechos, y son virtudes en realidad, ¿no? Y yo creo que si un pueblo o una sociedad quiere crecer, esas cosas no las puede dejar de lado. Entonces, una persona que mate a su hijo antes de nacer o que mate a sus ancianos, ¿no? Que menosprecie la vida, y es difícil que el mensaje para la sociedad sea crecer. Si esto que vos decías recién, si en realidad el aborto está ligado a la pobreza, entonces en aquellos lugares donde hay abortos no debería haber pobres, por ejemplo, ¿no? Claro. Y en Argentina, en realidad, se aprobó el aborto de 2021 y la pobreza incluso creció. Entonces, evidentemente, no era un problema de que nacieran más niños, sino que en realidad es la manera de gestionar las políticas públicas para que más gente, digamos, al tener mejor educación, pueda tener un mejor bienestar económico. Básicamente es así de sencillo. El tema es que, no sé si en España, pero en Argentina hubo un populismo durante muchísimo tiempo donde la gente se le enseñó que quizás podía vivir sin trabajar y eso es bastante complicado, ¿no? Es bastante complicado. Nada se logra si no hay esfuerzo, esa es la realidad. Y en Argentina, desde la ley de aborto hasta el día de hoy, se han matado 250.000 vidas antes de nacer, un montón, es una ciudad entera, promedio de Argentina. Es mucha gente. Y siempre yo le cuento a mis pacientes cuando me vienen a preguntar sobre el tema y demás. San Luis es una provincia que tiene 500.000 habitantes y en los últimos 20 años no había muerto ninguna paciente por aborto, no había ningún caso registrado de muerte materna, con lo cual la promesa de campaña para promocionar la ley de aborto era, bueno, vamos a evitar las muertes maternas y demás. En San Luis no hubo ninguna en 20 años y ya se han hecho acá en San Luis, lo que yo te mencioné recién, de los 250.000, 7.000 abortos en San Luis para prevenir 0 muerte materna. Y en Argentina, en estos 3 años, por año, incluso con el aborto legal, anualmente morían unas 18 o 20 pacientes por abortos provocados y hoy mueren 6 o 7, o sea que bajó un poco la mortalidad, pero sigue habiendo muerte materna por aborto legal, con lo cual la promesa acá era aborto seguro, legal y gratuito. Ese era el lema de aprobación de ley acá, y como vemos, bueno, no es tan seguro como dicen, contando la parte de muerte materna, pero además no se cuenta la posibilidad de las consecuencias que hay para las pacientes a nivel psicológico, ¿no? Acuérdense que después del aborto el 30% de mujeres tiene más riesgo de tener depresión o angustia, que les lleva toda la vida. Esto entonces son cosas que lamentablemente en su momento, en Argentina estábamos saliendo de la pandemia cuando se aprobó la ley,
mucha gente esto no lo pudo saber, mucha gente, muchos médicos quizás no se los llamó. Yo hablé en el Congreso Nacional a favor de la vida en ese momento, pero faltó un poquito como digo yo, de movida comunicacional para que la gente supiera realmente la verdad de esto, ¿no? Así que justamente eso nos ha llevado a tener lo que nos pasa hoy. Bueno, yo le voy a decir varias cosas aquí a nuestro invitado. Lo primero, comparto totalmente el análisis, le corroboro que aquí sí tenemos ese populismo, pero lo tenemos además elaborando sus tesis en nuestros medios de comunicación. Me refiero concretamente, la gente está harta de escucharlo, nuestra audiencia, a Yolanda Díaz de Más Madrid, intentando reducir al máximo las horas trabajadas, la jornada laboral, viendo el trabajo como una suerte de castigo, etcétera, etcétera. O sea que eso yo le corroboro al doctor. Sí, esto lo estamos padeciendo y lo padecemos ahora y lo estamos padeciendo muy duro. Por otro lado, evidentemente que nada se consigue sin trabajar, es más sin esfuerzo consciente. Y eso es un placer el trabajar que, por lo visto, hay gente que no lo siente así. ¿Qué le vamos a hacer? Es una cosa increíble, ¿no? Y tengo que decir que evidentemente que la libertad, por supuesto que debe de ser un bien a proteger, pero la libertad también del nonato. Es que aquí el foco primero, doctor, el foco primero es lo que acaba usted de tocar, ¿no? Hay una ignorancia, hay un discurso y un tal, hay que explicarles. Y yo le pregunto a usted, ¿no se cansa de tener que explicar lo básico de que sí que es un ser humano? Pero por el amor de Dios, ¿cómo comete usted esa barbaridad? ¿Cómo pasamos esa barrera de esa incomprensión, de ese aparente hipnotismo que tiene la gente en creer que aquello es como extraerte una muela? A ver, lo raro, yo lo que me encuentro últimamente en mi consultorio, sobre todo con padres jóvenes que tienen hijos adolescentes, porque por ahí uno tiene que pensar, como siempre digo yo, uno si quiere ver cómo está la población hoy en día, o a jóvenes que por ahí quizás que por ahí más acuden a consultar, incluso por ahí por aborto, por no tener conciencia. Bueno, el tema es que hay que empezar también a educar a los padres, ¿no? Ayer hablaba con unos amigos que además de la escuela que van los chicos, debería haber una escuela para padres. Porque en realidad los padres vienen al consultorio. Yo soy ginecólogo obstetra, hago medicina reproductiva, soy especialista en la Universidad de Barcelona, estuve allá en el Clínic de Barcelona haciendo la especialidad de medicina materno-fetal hace 9 años. Y la primera pregunta que siempre hacen los pacientes es: doctor, en realidad mi embarazo corre riesgo. Hoy en día, como está la medicina, yo diría que casi ya no hay más posibilidad de elegir entre la vida de la madre o el hijo. Uno puede tranquilamente, en el caso de embarazos de alto riesgo, manejar tranquilamente el embarazo y con alguna patología materna, y no hace falta elegir entre la vida de la madre y del hijo, que es una de las cosas que por ahí se dice. Y por otro lado, a los padres que tienen hijos adolescentes les cuesta a veces poner límites, ¿no? Límites en cuanto... Yo siempre hago una charla cuando alguien viene a hablarme por ejemplo, le voy a contar un caso muy común. Chicas de 14 años que vienen con los padres y los padres dicen: bueno, doctor, ¿no le da anticonceptivos? 14 años estoy hablando, ¿no? Y 14 años. Y yo en realidad a veces, vuelvo a repetir lo mismo, lo que decía recién, la estrategia de cómo comunicar las cosas en cuanto, para que no quede tan chocante, pues si no se nos acusa a quienes somos un poco más conservadores de que vivimos hace 200 siglos atrás. Pero en Argentina hay leyes donde el Estado prohíbe a menores de 16 años votar, o 18 años, depende del lugar. No les prohíben vender alcohol. Son inimputables desde el punto de vista legal. No sé, en España acá se está trabajando el tema de la edad de inimputabilidad. Y entonces, cuando me preguntan estas cosas, yo siempre les explico que, bueno, es una cuestión de desarrollo cerebral de los chicos, que no toman noción de las consecuencias de los actos, y por lo tanto, en realidad, asumir las consecuencias es complicado para chicos de esa edad. Y siempre hablo con los chicos, les digo: bueno, si vos te mandás una macana, el que va a pagar por eso va a ser tu padre, no va a ser, o sea, pero vas a ser vos, pero tu papá es el que se va a tener que encargar de esto, ¿no? Y los padres me miran como diciendo: wow, lo que está diciendo este doctor. Y no estoy diciendo nada raro, estoy diciendo las cosas como deben ser. Entonces, ya de entrada, los padres tienen como quizás esta propaganda progre, woke o lo que fuera en la sociedad, donde, bueno, al chico hay que dejarle hacer lo que quiera, incluso no trabajar o no estudiar. Esto después se potencia cuando son adultos, ¿no?
Increíble. Total chico, bueno, vamos a ver cómo sale. Y esto en Argentina, por el tema de la educación, que hubo un debate mucho tiempo donde al chico se le decía, bueno, no, al chico no hay que enseñarlo a leer en primer grado, que haga lo que pueda, ¿no? Y los chicos en realidad son esponjas, hay que empezar de a poco enseñarles y explicarles, como decía Santo Tomás, es que acercarse al bien y evitar el mal, ¿no? Claro. Y acercarse al bien es, bueno, justamente lo que al hombre le hace bien. Entonces, si a un chico joven, ¿qué le hace bien? Le hace bien estar con amigos, le hace bien socializar, le hace bien descubrir su parte sexual y demás, pero como todo en la vida, hay que enseñarle que eso lleva a ciertos riesgos. Si uno maneja un auto, al chico le enseña a manejar y dice, mira, si no estás atento te puedes chocar, puedes matar a alguien, lo que fuera. Si tomas alcohol, como la corteza prefrontal está menos desarrollada en el adolescente no mide las consecuencias, si toma alcohol es mucho más complejo que lo toma un adulto, que por ahí se puede controlar. Y con el tema del sexo pasa exactamente lo mismo. Entonces, cuando yo le pregunto a los padres, le digo, si ustedes quieren a sus hijos y no le dejan tomar alcohol, bueno, piensen un poco que en realidad la sexualidad es algo innato del ser humano, los chicos están con hormonas, pero hay tiempo en la vida para todo, ¿no? Para todo. Entonces, habrá tiempo para votar en su momento, habrá tiempo para comprar alcohol, habrá tiempo para ser imputable o no por un delito, lo que fuera, y para el sexo ocurre exactamente lo mismo. E intento en este caso, yo soy católico, pero en una charla hay mucha gente que no es católica, entonces cuando uno le empieza a meter la religión de por medio, les molesta un poco. Entonces, a veces, incluso sin hablar de religión, aquel católico incluso lo hablo porque ahí estaríamos más incluso en el tema de los mandamientos, pero aquellos que no lo son, que hoy en día hay cada vez más, eso hay que decirlo lamentablemente, bueno, si uno le explica la parte natural del tema, la gente lo termina entendiendo. Y salen del consultorio, bueno, algunos diciendo, la verdad que vamos a repensar nuestra estrategia y demás, y no es decirle nada mal a los chicos hay que decirle así, como alguno dice, mira, no puedes robar porque está mal robar, bueno, hay cosas que tampoco se pueden hacer. Entonces, el tema también está en que los padres, incluso los maestros, porque los maestros también a veces me dicen en Argentina, dicen, no, doctor, del aborto no puedo hablar porque hay una ley. No, uno como docente puede hablar y puede hablar lo que corresponde, la biología, el momento de la concepción, los riesgos que hay de hacer un aborto y un montón de cosas más. Pero bueno, esta teoría propaganda gramsciana, ¿no? Donde toma la educación y la cultura y lo demás se dará por añadidura, aquellos que tenemos un pensamiento razonable, diría yo, con sentido lógico, con sentido común, y a veces mucha gente tiene vergüenza de expresar su opinión, ¿no? Entonces, me parece que es momento para empezar, como decía Chesterton, decir decir que el pasto es verde, no hay que tener miedo que decir que el pasto es verde, porque el pasto es verde, ¿no? Y el agua moja. Sí, bueno, todo lo que decía Chesterton es entre profético y de un sentido común inapelable y lamentablemente se cumplió, ¿no? O sea, habrá que sacar la espada para defender que el pasto es verde, pues sí. Esto que nos dice el doctor es muy importante, es decir, quedarse en el armario de la opinión y decir no, porque esto no está permitido decirse. A ver, justamente tengo que decir que yo acabo de decir que hay cosas que no puedo expresar en público. Es que, entre otras cosas, se cargan la radio si yo lo digo. Pero esto que nos está comentando es un punto bueno y es un punto realmente opinable y es un punto que está bien, el defender el sentido común. Bueno, doctor, a ver, hemos afrontado un poco el problema, hemos visto un poco cómo está usted planteándolo y lo que se encuentra en su consulta. Y yo le pregunto, en la calle, ¿cómo está el panorama? ¿La gente lo entiende o no lo entiende? Mira, el otro día hicimos acá en San Luis la Marcha por la Vida, en Argentina se hizo también, y hubo más gente que el año pasado, eso es importante, que hay que remarcarlo. Yo también debo remarcar que me parece que no solamente la gente individual, sino la parte institucional a nivel de iglesia, por ejemplo, años anteriores no habíamos tenido en Argentina, se nos complicaba tener, por ejemplo, el obispo que viniera a acompañar o a darnos su bendición y demás, y este año lo hizo. Entonces yo creo que tiene que haber un trabajo conjunto entre todas las instituciones, además de la gente, la parte privada, y yo creo que hay una vuelta de tuerca hacia lo natural. Me parece que tanta propaganda woke y de ideología de género y este tipo de feminismo que se ha metido en los últimos años, me parece que ha sido como una especie de boomerang, donde la gente se empezó a dar cuenta, como digo yo,
la mayoría silenciosa, ¿no? Que a veces no se animaba a hablar, porque no tenía quizás referentes para poder hablar. Y entonces ahora cuando de repente en la medida que uno empieza a alzar la voz, te dicen, mira doctor, yo pienso igual que vos, pero no me animaba. Entonces, y yo le digo a veces, no, bueno, hay que animarse, le digo, ¿por qué te...? No, porque no me gustaría, no me gusta pelearme con tal o cual. No es cuestión de pelearse, es volver a repetir lo mismo, cómo uno comunica y cómo dice las cosas, como por ahí escuchaba por ahí, uno puede respetar que el otro quiera vivir sin trabajar, pero respeté mi derecho a decirte que en realidad no tengo derecho a mantenerte si no querés trabajar, ¿no es cierto? Claro. Es lo mismo, entonces acá es lo mismo, si bueno, vos querés abortar y en realidad y volver a lo mismo. Otra cosa que veí el otro día en Argentina es cada vez más común, por la ley de aborto acá en Argentina, por ejemplo, cualquiera persona que va a la parte pública, incluso atenderse un embarazo, no pedir un aborto, atenderse un embarazo, lo primero que le dicen en la parte de salud pública es, ¿lo querés tener? Es lo primero que le dicen. Y la paciente, hay gente que sale horrorizada y viene al consultorio y me dice, doctor, me preguntaron eso, yo fui a atender mi embarazo, mi primera consulta de embarazo, y en vez de decirme sí, que te felicito, qué bien, qué sé yo, no, ¿lo querés tener? ¿Lo pensaste? Entonces, bueno, todas esas cosas son las cosas que uno debería cambiar, pero la gente, esto vuelvo a repetir, gente común que te dice eso, ¿no es cierto? Mucha gente sigue conservando el sentido común de decir, bueno, la vida, yo diría, lo principal que tenemos como seres humanos, el principal capital es la vida y la salud que van de la mano, ¿no es cierto? Pero bueno, la gente se da cuenta de eso, la gente quizás más joven, con tanta propaganda, en la medida que va creciendo, se está dando cuenta que también estas cosas no le hacen bien, y a la larga, estoy hablando de acá, unos 10, 20 años atrás, no sé en España, o en España ya lo viven, con el tema del aborto, es la disminución de la natalidad, que va a tener muchos problemas también en todos los países. Acá en Argentina todavía manteníamos la tasa de natalidad en 2.4, que sería la tasa de reemplazo de la población, pero todas en realidad cosas que la gente se empieza a dar cuenta cuando uno lo habla y dice, doctor, tiene razón, dentro de 10, me decía una paciente otro día, están cerrando los turnos tarde de unas escuelas en tal lugar. Le digo, me dice, ¿por qué no hay chicos? Claro, le digo yo. Y va a ser, entonces, la gente se empieza a dar cuenta de a poquito. Entonces, me parece que toda esa teoría maltusiana de que mientras más gente haya, no va a alcanzar el alimento, quedó de lado hace rato, ¿no es cierto? Totalmente. Entonces, bueno, totalmente. Bueno, le veo con mucha curiosidad por saber cómo estamos en España, cuál es un poco, dice, no sé cómo están tal. Yo le voy a pasar a producción un vídeo. Vamos a reproducirlo aquí. Así estamos para que vea un poco cuál es el panorama al cual nos estamos enfrentando. Producción, cuando pueda, nos pone este profesor que se ha pillado la baja. Me llamo Leo, profe de secundaria en la Escuela Pública de Madrid y soy una persona no binaria. No atiendo a los roles de género como otras personas. Cuando me presento, me gusta pedir dos cosas. Una, que no imiten este acento de andaluz tan bonito que tengo, me pone de los nervios. Y otra, que me llamen por mi nombre, Leo, y mi pronombre, ella. Hay personas que no lo respetan y si lo hicieran me quedaría más tranquila. Aunque por ley en la comunidad educativa tenemos el deber de hablar sobre la discriminación hacia el colectivo, hay familias que se empeñan en intentar ocultar estas temáticas. Las quejas me afectan personalmente y acaban calando. Y aunque adoro mi trabajo y a mis estudiantes, por primera vez en 7 años me he tenido que coger mi primera baja. No ha sido nada bonito sentir que no quería dedicarme a esto, con lo que me gusta a mí ser profe, pero menos mal que todo el mundo no es igual. Quiero darle las gracias especialmente a mi alumna Ari y a su madre Amaya, porque siempre han estado ahí para tenderme una mano. Me consta que en los grupos de WhatsApp y en otros espacios hay familias que nos critican y hacen de menos nuestra labor. Amaya no solo ha dado la cara por mí, sino que piensa que es una suerte que demos clase en ese colegio. Y eso me da mucha fuerza para seguir adelante. Necesitamos más familias como la de Ari y Amaya para apoyarnos frente a los que hacen mucho ruido. Si quieres apoyarlo. Bueno, pues ahí los tenemos y así estamos en España, doctor. Se pilla la baja que le seguimos pagando y el hombre se coge baja porque no le llaman ella y el hombre no está tranquilo. Esto puede parecer una broma, pero créanme, estimadísima audiencia, que no, que es cierto y que esto está siendo publicado. La fuente es Mediterráneo Digital. Esto, así estamos. ¿Qué le parece? A ver, decía el otro día, una cosa es
son los derechos de las personas, otra cosa son los privilegios, ¿no? Yo siempre digo que la medicina es una profesión donde uno, que debería ser en todos lados así, y usted como periodista también. Yo puedo ser de un cuadro de fútbol o de otro, pensar políticamente como derecha o de izquierda, pero cuando viene al consultorio, yo eso lo dejo de lado y me dedico a intentar solucionar el problema de salud del paciente, ¿no es cierto? Y con el profesor debería ser exactamente lo mismo, ¿sí? Donde la persona viene a enseñar objetivamente, ¿sí? Y en realidad, y volví a decir lo mismo, la libertad de uno termina donde empieza la del otro. Entonces, si la persona, el alumno le dice, mire, yo te voy a llamar como profesor y demás, bueno, como dirían por ahí, la vida es dura, y si la vida es muy dura, comprate un casco, porque las cosas te van a doler. Es así. Entonces, lamentablemente, bueno, en Argentina pasan cosas parecidas también, pero bueno, vuelvo a lo mismo. Esta gente es la que da clase, es la que adoctrina a los adolescentes que están en plena etapa de definir su personalidad, ¿sí? Y la verdad es que tranquilamente yo lo he hablado con padres acá. Hay padres que me dicen, doctor, quiero que se lo traiga a mi hijo de 14 años, 15, varón, para que usted le hable, porque en la escuela los quieren adoctrinar con un montón de cosas, algo por el estilo. Entonces, a veces me puedo hablar con chicos varones, yo atiendo mujeres, pero varones de 14, 15 años, donde me dicen, no, doctor, porque me hablan de la ideología de género y demás, y la verdad es que yo no quiero saber eso en educación sexual, prefiero saber cosas importantes, no si a pronombres o yo me autopercibo esto, lo otro, lo que fuera. Volvemos a lo mismo, la libertad de autopercibirse como quieran en su casa, pero si estás trabajando hay ciertas normas que hay que respetar, y como dice en algún lugar, la casa se reserva el derecho de admisión. Entonces a la gente la contratan por lo que sabe y lo que puede dar, pero no por sus cuestiones personales. Y evidentemente hay que dejarlo esa cosa hay que dejarla en la casa. A mí me encantaría ir a atender de pantalón corto, le digo a los pacientes, pero tengo que ir con mi chaqueta y mi guardapolvo y demás. Bueno, porque corresponde hacerlo, ¿no? Entonces eso dignifica la profesión, no solamente la mía, sino la del maestro, la del docente, la del profesor universitario, del periodista, de que fuera. Doctor, lamento interrumpirles, que nos quedan segundos de programa. Bueno, que me ha parecido muy adecuada su contestación, y decirle que viniendo de un argentino, eso de que deja la afición futbolera fuera de su profesión, me parece todo un mérito y toda una declaración. Bueno, doctor, muchísimas gracias de verdad por habernos atendido. Un abrazo. Un gusto y les mando un saludo grande para toda España. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes les digo, se me ha hecho muy corto el programa, pero es que tenemos muchos invitados, nos tenemos